Ok, sí, aquí entonces hay una corrección. Debe ser 7.3542 el valor de la entropía. Entonces es este valor. La entropía como vapor saturado a 100 grados Celsius. Muy bien. Ok, para el uso de la siguiente tabla, vamos a plantear este ejercicio. Hay que determinar las propiedades ahora conociendo la presión. Si sabemos que la presión de saturación de un sistema es 150 kilopascales, determinar sus propiedades si sabemos que se encuentra como líquido saturado o como vapor saturado. Ok, entonces, para esto hay que utilizar la tabla de presiones, la tabla A5. Ahora lo que yo conozco es la presión. Entonces nos vamos a la tabla A5. Ok, y para esto vamos a ubicar la presión. Aquí noten que tenemos presiones en kilopascales contra temperatura. Entonces vamos a ubicar 150 kilopascales. Para 150 kilopascales, esta sería la línea que estamos analizando. Entonces vamos a leer volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Ok, es exactamente el mismo procedimiento. Aquí voy a copiar y pegar directamente los valores. El líquido saturado tendría este volumen específico y este volumen específico del vapor saturado. Entonces, para ello, vamos a copiar y pegar. Ok, el primer caso sería entonces como líquido saturado y como vapor saturado. Igual vamos a leer volumen específico, energía interna, entalpía, entropía. Ok. Entonces, el primer caso, volumen específico de líquido saturado va a ser 0.001053. Entonces, a 150, este es el valor. 0.001053. Entonces, eso lo vamos a escribir aquí. Volumen específico. Debe ser solamente eso. Ok. Nos falta la temperatura de saturación, que es 111.35. Este valor va a ser la temperatura de saturación en Celsius. Y como es estado saturado, yo tengo que es el mismo valor de temperatura. Vamos a continuar ahora con el valor del vapor saturado. El vapor saturado tendría este valor, 1.1594, de volumen específico. Las unidades, solo deben ser metros cúbicos por kilogramo. Y hacemos lo mismo para energía interna, entalpía y entropía. Entonces, bueno, energía interna de líquido saturado sería 466.97 y 2519.2. Esos son los valores de energía interna. Ese es de líquido saturado. Creo que se está copiando bien. Y de vapor saturado va a ser 2519.2. Lo vamos a escribir aquí. Para entalpía es exactamente lo mismo. Ya tendríamos entonces el valor de líquido saturado, 467.13 y 2693.1 de vapor saturado. Entonces es 467.13 y 2693.1.
Finalmente, para entropía, 1.4337 y 7.2231. Líquido saturado y vapor saturado. Era 2231. Sí, sería esto. Aquí como consejo, para saber si transcribieron o copiaron bien el valor de la tabla, usualmente tanto la entropía, entalpía, energía interna y volumen específico son mayores en el vapor saturado que en el líquido saturado. Esto porque un vapor saturado tiene mayor energía en general, es decir, sus moléculas se encuentran a mayor energía, tienen mayor energía cinética, por ejemplo, lo que hace que ocupe la mayor cantidad del volumen disponible en un recipiente. Entonces, por eso su volumen específico es mayor. En cuanto a las funciones de estado, son mayores, en este caso porque posee mayor energía, mayor cantidad energética. Las moléculas de un vapor se mueven con mayor velocidad, mayor rapidez, tienen mayores vibraciones que las moléculas de un líquido. Entonces eso conduce a que tenga mayor cantidad energética, mayor energía interna, y como la entalpía es la sumatoria de, sabemos que entalpía es energía interna más presión volumen, entonces por eso también es mayor en un vapor. La entropía, que es directamente el estudio de la segunda ley de la termodinámica, representa la cantidad de calor de un sistema en estado reversible entre la temperatura absoluta del sistema. Como las cantidades energéticas, entalpía y energía interna son mayores, por eso la entropía de un vapor es mayor que la de un líquido. Esa es la conclusión. Como siguiente ejercicio vamos a llenar esta tabla. Es el mismo sistema formado por agua pura, pero ahora conocemos dos condiciones de temperatura y presión. Para este primer caso, a 400 Celsius y 4500 kilopascales. Es agua pura. Es lo único que sabemos. De hecho, no sabemos el estado del sistema. Para determinar el estado del sistema vamos a utilizar esta figura de aquí para ubicar en qué estado se encontraría el sistema. De inicio, yo tengo dos valores. Vamos a comenzar por el primer caso. Yo tengo 400 y 4500 kilopascales de presión. Entonces, esas son temperatura y presión. Para saber el estado del sistema utilizando esta figura, yo necesitaría saber este punto. ¿Cuál es el punto de saturación? Es decir, en este punto yo tengo temperatura de saturación y en este punto yo tengo presión de saturación. En el caso de que me encuentre a mayores temperaturas que la temperatura de saturación, yo estaría como vapor sobrecalentado. En el caso de que tenga menores presiones de saturación, menores presiones que la presión de saturación, también sería vapor sobrecalentado. Si me muevo a la izquierda o a temperaturas menores a la de saturación, yo estaría en el área de líquido comprimido. Entonces, de inicio yo necesito saber a esas condiciones, por ejemplo, a 400 Celsius o a 4500 kilopascales, yo necesitaría saber a estas condiciones cuál es el punto de saturación. Para esto, la metodología que les recomiendo, partan del valor de presión. Por ejemplo, ahí me dice que son 4500 kilopascales. Entonces, si yo tuviera a esa presión, a 4500 kilopascales, voy a investigar primero en tablas cuál es la temperatura de saturación, para luego compararla con la temperatura de este estado de 400. Entonces, lo primero que vamos a hacer es investigar la temperatura de saturación
a 4.500 kilopascales. Para eso, nos vamos a la tabla. Vamos a utilizar la tabla de presiones, que es la tabla A5. En la tabla de presiones, ahí estábamos, ok, yo voy a ubicar 4.500 kilopascales. Entonces noten que va incrementándose. Y vamos a ver, de hecho no la tengo exactamente. Está entre 4.000 y 5.000 y la temperatura de saturación estaría entre 250 y 263. Entonces noten que aquí puedo hacer varias suposiciones. Una, realmente yo solo necesito la temperatura de saturación. Como yo la tengo entre 4.000 y 5.000 y la necesito justamente en medio, yo puedo obtener un promedio. Aquí todavía no es necesario interpolar, es más fácil obtener un promedio numérico directamente de 250 con 263. Entonces, si hacemos la operación, 250.35 más 263.94, eso entre 2 me da 257.15 más o menos. Ese valor sería el correspondiente a 4.500 megapascales. Noten que este promedio solo se puede hacer cuando yo requiero el valor justamente a la mitad de este rango. Entonces sería aproximadamente 257. Lo voy a poner acá. Más o menos 257.15 Celsius. Entonces, yo comparo este valor obtenido de la temperatura de saturación con el valor que tiene mi sistema, que es de 400. Entonces, realmente, ese 400 estaría a la derecha. Como yo me encuentro a la derecha del punto de saturación en cuanto a la temperatura, a esa misma presión, yo supongo o puedo determinar entonces que va a encontrarse como vapor sobrecalentado. Entonces, con esa información yo pude determinar que es vapor sobrecalentado. Y eso me va a servir para saber en qué tabla buscar las propiedades. Entonces, como ya sabemos que es vapor sobrecalentado, entonces yo me voy a la tabla de vapor sobrecalentado, que debería ser la tabla A6. Entonces nos vamos a la A6. Y para vapor sobrecalentado, noten que cada recuadro es una presión. Por ejemplo, este de aquí representa una presión, este representa otra, pero está en megapascales. Entonces yo necesito transformar esto a megapascales. Sabemos que 4.500 kilopascales a megapascales se puede transformar, bueno, de manera muy sencilla. Aquí lo vamos a hacer detallado. Yo tengo esa presión de 4.500 kilopascales. Vamos a utilizar un factor de conversión. El factor de conversión es el siguiente. Sabemos que 1 kilopascal son 1.000 pascales y además 1 megapascal es 1.000.000 o 1 por 10 a la 6 pascales. Ok. Entonces estos kilopascales yo los voy a transformar primero a pascales y de la siguiente manera. 1 kilopascal sería 1.000 pascales y estos pascales los voy a eliminar para tenerlo en megapascales utilizando estos factores. 1 por 10 a la 6 pascales sería, aquí lo tengo, 1 megapascal. Entonces si hacemos esa operación
Vamos a notar que se eliminan las unidades que yo quería eliminar. Elimino pascal con pascal. Elimino kilopascal con kilopascal y me queda megapascal. Entonces, 4.500 por 1.000 entre 1.000.000 por 1.000 entre 1.000.000 me da 4.5. Aquí lo hice detallado, pero de aquí ustedes también podrían deducir que un megapascal son 1.000 kilopascales y directamente dividir esto entre 1.000. Entonces, ese valor es el que nosotros tenemos en la tabla. Yo necesito determinar a una presión 4.5 megapascales. Y bueno, entonces regresamos a la tabla y vamos a buscar en megapascales. Punto 1, punto 4, me voy a ir hasta abajo porque necesito 4.5. 4.5. Entonces, todos los valores que se encuentran aquí van a representar las propiedades. Por ejemplo, el primer valor de aquí representa la temperatura de saturación aproximada, 257.4. Es la que yo determiné a esta presión, más o menos 257 punto y tantos. Ahora yo necesito a 400. Entonces, estos son los valores. Volumen específico, energía interna, entalpía, entropía. Esos son los valores para vapor sobrecalentado a 4.5 megapascales y 400 grados Celsius. Acá están los grados Celsius. Entonces, bueno, déjenme ver si vamos a transcribirlos ahí. Entonces, estos valores los voy a usar. A ver si me deja copiarlos. Son esos. Ok, el primer valor sería volumen específico, el segundo valor sería energía interna, el tercer valor sería entalpía, el cuarto valor sería entropía. 0.06, 2.900, 3.200 y 6.7, que son estos. Ese es el procedimiento general para determinar propiedades de vapor sobrecalentado. Ahora vamos a resolver este segundo ejercicio, donde no se me dice el estado de nuevo, me dan solamente una temperatura y una presión. Vamos a hacer el mismo procedimiento que el caso anterior. Estos son estados diferentes. Entonces, a 1200, que son kilopascales, vamos a leer el valor de la temperatura de saturación. De nuevo yo utilizo este diagrama. Yo tengo aquí la presión de saturación, que fueron 1200 kilopascales. A esa presión yo necesito la temperatura de saturación para poderla comparar con la temperatura del sistema. Entonces, puedo ir a la tabla de vapor sobrecalentado directamente o puedo ir a la tabla de agua saturada. Vamos a ir a la de agua saturada, que es la tabla de presiones, la A5. A5. Entonces yo necesito a 1200 kilopascales la temperatura de saturación. Aquí se encuentra directamente en la tabla A5 que la temperatura de saturación de ese sistema es 187.96. Entonces, yo sé, vamos a regresar aquí,
que este valor sería 187 punto y tantos grados Celsius. Entonces, yo voy a comparar ese valor con el valor de 300. Si yo lo sitúo aquí, la temperatura del sistema realmente está a 300 grados Celsius. Entonces, yo me encuentro en la región de vapor sobrecalentado. Si fuera menor a 187, estaría en la región de líquido comprimido. Entonces, temperaturas encima se consideran vapor sobrecalentado. Yo ya sé el estado del sistema. Entonces, el estado va a ser exactamente igual al anterior, como vapor sobrecalentado. Entonces, voy a utilizar la tabla A6, pero ahora a 1200, que estos eran kilopascales. Para utilizar la tabla A6, con la misma metodología del ejercicio anterior, eso lo convertimos a megapascales. Nos debe de dar 1.2. Entonces vamos a la tabla A6, a 1.2 megapascales. Aquí están, cada recuadro representa una presión. Entonces es este. A 1.2 megapascales y 300. Todas estas presiones, más bien todos estos valores son a esa misma presión. Yo requiero leerlo a 300. A 300 de temperatura de saturación. Entonces voy a leer estos de acá. Esos de ahí, directamente. Noten que aquí está entre paréntesis el valor que anotamos también a esa presión. A 1.2 megapascales la temperatura de saturación es de 186. Nosotros estamos encima de esa temperatura, por lo que estamos en la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, esos van a ser los valores directamente en ese orden. Volumen molar, energía interna, entalpía y entropía. Estos los vamos a copiar. Y en ese orden los vamos a utilizar para llenar esta tabla. Creo que se trajo el anterior. Debería ser punto 2, 2700, 3000 y 7.03. Entonces, esto es energía interna. Esto es entalpía. Y esto es entropía. Punto 2 de volumen molar. 2.7 de energía interna. 3000 de entalpía y 7.03 de entropía. Son estos valores. Ok, entonces, este sería el uso de esta tabla ahora como vapor sobrecalentado. Un comentario. Como ustedes quizás se hayan podido dar cuenta, no tenemos tablas de líquido comprimido o líquido subenfriado. Para poder determinar propiedades del líquido subenfriado, nosotros recurrimos a una aproximación. La aproximación es la siguiente. Nosotros tenemos valores de líquido saturado en tablas. Se hace la suposición de que el líquido o las propiedades del líquido no cambian mucho con respecto a la temperatura. Entonces, por ejemplo, el líquido saturado a esta presión de saturación va a tener propiedades muy similares que el líquido comprimido a esa misma presión. Esa es la aproximación que se hace. Por eso es que no tenemos datos o tablas, al menos en este libro, del líquido comprimido. Eso porque se aproxima utilizando las propiedades del líquido saturado.